Nacido en Ciudad de México el 2 de julio de 1942, es un empresario y político que ocupó la presidencia desde el 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 de noviembre del 2006. Es hijo de un español y un mexicano, y descendiente de alemanes por parte de su padre, quien nació en Irapuato, Guanajuato, y obtuvo la nacionalidad estadounidense para finalmente recuperar la nacionalidad mexicana. Junto a 8 hermanos, su formación académica básica fue desempeñada en instituciones católicas. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana de León y después cursó un diplomado de alta gerencia en Harvard. Realizó su primer intento de inmiscuirse en el ámbito político en 1994 en Chiapas. En el año 2002, Fox ganó la presidencia como representante del Partido Acción Nacional y, aunque se dudaba de su capacidad para dirigir al país, resultó tener un desempeño relativamente bueno. Gracias a su discurso pacífico y a su carisma reflejada en sus fantasiosas metas, por ejemplo, erradicar el conflicto que ocurría en Chiapas en cuestión de solo 15 minutos, logró fundar un espíritu esperanzado entre el pueblo de México, que ahora se encontraba convencido de la aproximación de un cambio propiciado por el aparente término del régimen priista. Es así como Vicente Fox fue el primero en alterar la base del orden político en México, derrocando un imperio que parecía ser invencible. A pesar de las críticas que ha recibido desde el primer momento en que efectuó su cargo presidencial, Fox tuvo una lista de aciertos que contribuyeron a la mejora del país, comenzando porque fue el primer presidente de otro partido en triunfar en las elecciones, venciendo la perpetuidad del poder priista. En el año del 2002 se instauró la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuya idea principal recaía en el acceso ciudadano a las acciones del gobierno, incluyendo las inversiones monetarias del gobierno federal. Este proyecto llevó por nombre Instituto Federal del Acceso a la Información Pública. En 2001 se creó la Agencia Federal de Investigación, AFI por sus siglas, por decreto presidencial, que tenía como función principal combatir delitos federales como secuestro, tráfico de drogas, delincuencia organizada, etc. 7 años después, la AFI desapareció, pues no concordaba con la actual forma de gobierno. A pesar de haber representado una oposición para el sistema que lo antecedió, Fox mantuvo ideas neoliberales que fueron evidentes a lo largo de su gobierno. Mantuvo la estabilidad económica y representó un boom ideológico al ser el primer presidente que dio libertad de expresión social como era debido, por lo que la figura autoritaria del típico presidente con absoluto poder fue erradicada. Vicente Fox mantenía una buena relación amistosa con el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Su sexenio coincidió con los lamentables sucesos de los atentados terroristas en las Torres Gemelas. Es por esto que tuvo facilidades al intentar conseguir la efectividad de un acuerdo migratorio con el país circundante a nuestra frontera norte. Es por esto que tuvo facilidades al intentar conseguir la efectividad de un acuerdo migratorio con el país circundante a nuestra frontera norte. A pesar de esto, Vicente Fox tuvo el valor de estar en desacuerdo con los Estados Unidos en cuanto a la invasión de Irak, negándose a colaborar en todo ámbito en la guerra. Esta acción fue considerada un tanto osada, pues bien se sabe que la negación a una propuesta de Estados Unidos puede resultar contradictoria. En el otro lado de la balanza, el gobierno de Vicente Fox cometió ciertos errores que le costaron, en gran medida, la credibilidad a su partido. Al ganar presidencia, facilitó que el PRI se hiciera acreedor de más poder. Al ser partícipe de un hecho histórico como lo fue el vencimiento al partido más popular del momento, e históricamente hablando, se tenían expectativas muy altas de sí mismo y sus capacidades, por lo que resultó decepcionando a muchos cuantos. Si bien la cabeza del país había marcado una diferencia, los miembros de la política activa de su gabinete, así como de todos los rincones del país, seguían perteneciendo al partido rival, por lo que, al promover reformas fiscales, políticas, energéticas y laborales, se vio rotundamente rechazado. Fox fue el primero en
proponer la construcción del aeropuerto del lado de Texcoco, que terminó viéndose frustrado dado que los campesinos locales se pronunciaron en contra y realizaron propuestas, guiando a la inminencia de la cancelación del proyecto. Eventualmente, Fox fue expuesto como un mandatario mediocre, causando un desastre político que guió a México a la línea de fuego en relación a sus relaciones internacionales. Por ejemplo, el icónico incidente con Fidel Castro, gobernante de Cuba durante aquel tiempo. Finalmente, el gobierno de Fox se considera uno de los menos productivos en cuanto a avances científicos y tecnológicos, pues había poco fomento al conocimiento y aún menos apoyo a los asuntos de índole científica.